Buenas tardes, profesora Claudia Trigo, y buenas tardes a mis compañeras presentes. Hoy vamos a exponer junto a mi grupo sobre la metodología Montessori. Las integrantes son María Reina Torres, Camila Yáñez, Danitza Balbontín y quien les habla, Claudia Rojas. Introducción. Bueno, en este trabajo hablaremos de la historia de la doctora María Montessori, creadora del método que lleva su nombre, la cual es una revolucionaria de los parámetros educativos existentes hasta la época actual. Se dará a conocer la historia de vida de esta autora y el origen de su propuesta educativa. Las características de la metodología, como por ejemplo el posicionamiento rol que cumplen los niños y niñas, rol de los docentes, los instrumentos o materiales de apoyo que integra este modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las influencias socioculturales que la doctora integra y destaca, entre otras cosas. Todo esto con la finalidad de conocer, analizar y visibilizar los estudios y nuevas perspectivas de lo que se puede generar en las instituciones educativas. Además de mencionar la gran e importante labor que María Montessori desarrolló a lo largo de su vida, inicialmente para trabajar e integrar a los estudiantes con dificultades cognitivas y luego así masificar sus nuevas estrategias a la educación en general. Origen de la metodología Montessori. La metodología Montessori comenzó en Italia en el año 1907 y es tanto un método como una filosofía en la educación. Fue desarrollada por la doctora María Montessori a partir de sus experiencias profesionales con niños y niñas que presentaban discapacidades cognitivas y riesgo social. Durante ese periodo se dio cuenta y advirtió inmediatamente que sus problemas intelectuales, más que médicos, eran pedagógicos, es decir, que las metodologías, estrategias o técnicas utilizadas no estaban cubriendo las necesidades de esos infantes. Para poder solucionar este problema, María Montessori viajó a Londres y a París para ponerse en contacto con Jean Itard y Edward Seguin, quien en aquella época eran los más conocidos en el ámbito de la psicología y se consideraban como los ilustres maestros de la educación de los alumnos con discapacidades intelectuales en Francia. La lectura de las obras de estos reconocidos autores la ayudaron a profundizar en los problemas de dicha educación especial, que bien pronto se le apareció como una aplicación y revelación de las leyes generales de la educación del niño. El método Montessori transformó tan radicalmente la educación infantil que después nada pudo ser igual que antes. Primero, porque creó unos nuevos materiales con objeto de favorecer el autoaprendizaje, y después porque puso la escuela al alcance de los niños pensando que si algo tenía que cambiar era la metodología de aprendizaje. Esto tuvo un gran impacto ya que la doctora proponía una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. Montessori no quería crear genios, sino dar a cada persona la oportunidad de poder desarrollar sus propias capacidades, por sí misma y con los otros, y de esta manera ayudar a ser unos seres más equilibrados e independientes. Objetivo de la metodología Montessori. El método Montessori consiste en desarrollar la autonomía de los niños y niñas, desarrollando al máximo su potencial en todos los ámbitos de la vida, a través del uso del material diseñado para el ejercicio del trabajo de los sentidos. Se destaca que los objetos o materiales deben ajustarse a sus proporciones físicas, ambientales y cognitivas de los niños y las niñas, y deben considerar también la libre elección de estos. Esto con la finalidad de desarrollar sus descubrimientos espontáneos y conquistas según su ritmo natural. También debe trabajar los problemas prácticos e interesantes que estén sobrellevando en el mismo momento. Además, se puede mencionar que el educador es un guía en los aprendizajes y este guía debe vigilar para ayudar en caso de la necesidad de algún niño. Debe tener fe en el valor inmenso de una actividad libre desarrollada con las vistas a finalidades concretas adoptadas por el niño y la niña. Debe ser capaz de impulsar
un desarrollo seguro y confiable tomando en cuenta los periodos sensitivos vinculados a las aficiones particulares de los niños para no dejar pasar la ocasión propicia e indispensable del ejercicio. Bueno, y ahora daremos a conocer el contexto de aprendizaje. El ambiente Montessori debe ser un lugar amplio y abierto, ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño y la niña. Además, el ambiente debe ser proporcionado a las medidas de los niños con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas, donde se sientan los niños individualmente o en grupo. El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. Además, el aula Montessori reúne niños de 3 edades distintas, menores de 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 13 años. Las salas integradas favorecen la cooperación espontánea, el deseo de aprender y el respeto mutuo. Además, la incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarles a otros. Ahora veremos los materiales que se ocupan con el método Montessori. Bueno, como principal característica, lo que podemos decir es que los materiales atienden a un propósito específico, es decir, están dando al niño la posibilidad de aprender un determinado conocimiento de forma aislada respecto al resto del conocimiento, para de esta forma permitirle un conocimiento ordenado en su mente y aislando la dificultad. Encontramos los materiales que son adaptados al niño, comenzando por los muebles. Los materiales están adaptados al tamaño del niño de forma que se fomente la autonomía e independencia del niño. Los bastidores de vestir, los niños aquí aprenden los diferentes tipos de broche de las diferentes prendas de vestir y accesorios. Cada uno de ellos propicia una habilidad diferente que pueda repetir una y otra vez. El material sensorial desarrolla los sentidos permitiendo al niño un mejor conocimiento de la realidad, ya que este tipo de material hace razonar al niño, invitándolo a observar, tocar, comparar, organizar. La torre rosa es uno de los materiales más famosos del método Montessori. Con ella los niños y niñas interiorizan el concepto de volumen y tamaño, ya que consta de 10 cubos de un único color, cuya diferencia es 1 centímetro cúbico entre ellos. Los materiales de áreas culturales. Estos materiales lógicamente están vinculados con el lenguaje que aportan al niño de conocimientos de geografía, biología, etc. El material Montessori de matemática, este es un material manipulado que permite al niño y a la niña a vivir la experiencia concreta de los grandes principios matemáticos, convirtiendo una realidad compleja en elementos simples y palpables. Permite desarrollar lo que María Montessori llamaba la mente matemática del niño, convirtiéndola en una mente capaz de realizar análisis, síntesis, ordenaciones, clasificaciones, hasta llegar a la abstracción de los conceptos de una forma natural y, sobre todo, vivencial. Ahora veremos los periodos sensibles. Bueno, los periodos sensibles son una fuerza interior que guía al niño y a la niña a centrarse en un determinado aspecto de su entorno, que necesita para su desarrollo y que corresponde con una etapa de su crecimiento. Estos periodos sensibles llevan al niño a sentirse totalmente atraído a explorar, a experimentar y aprender mediante determinados materiales que le permiten realizar actividades que le brindan las experiencias necesarias para la formación de su vida. Para llevar a cabo la evaluación, desde el punto de vista de la doctora María Montessori, es muy importante la observación. Esta metodología atribuye a evaluar el trabajo de los niños y niñas en sus diversas conductas en el aula. Además, la observación utilizada por la doctora Montessori es objetiva, ya que conduce a ver los hechos reales y posteriormente al estudio de estos para poder interpretarlos.